Acá en Puerto Resistencia, la verdad, los muchachos tienen demasiado aguante. Estaban enfrentándose con el SMAT. Efectivamente lo lograron. Wow. Increíble. O sea, no se les acabó la munición. No dieron abasto. Demasiada gente. Es que es mucha gente. Son unas 3.000 personas, son incontenibles, es imposible que tan poquitos efectivos pudieran haber hecho algo. Además, yo creo que gastaron todas sus municiones porque llenaron todo esto de gases, de aturdidoras, y la gente sigue así, sigue firme la gente. Y no engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo. Estos son palabras mayores. Comenzaría preguntándole a Iván algo sencillo, o sea, estas movilizaciones que se prolongan ya por más de un mes, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, ¿por qué salió la gente a movilizarse? O sea, indudablemente muchos de nosotros a lo mejor sabemos, pero para que toda la audiencia nos está escuchando, ¿cuál es la causa profunda y sobre todo por qué esta movilización se mantiene con mucha fuerza, con mucha energía? Y una pregunta también relacionada con ella es ¿por qué esa represión tan dura del gobierno colombiano, que sabemos que es un gobierno represivo y todo lo demás, pero de alguna manera siempre es realmente lamentable? Creo que son ya 50 los muertos, si no más, y una gran cantidad de heridos, detenidos, casos de tortura. Realmente es una situación extremadamente grave. Bueno, yo comenzaría entonces por esas preguntas muy, muy elementales, Iván, sobre todo para ilustrarle a nuestra audiencia. Pues la razón, digamos, detonante es una reforma a los impuestos, al pago de impuestos en Colombia, reforma tributaria que fue presentada por el gobierno con un nombre absolutamente cínico. Se llamó la Ley para la Solidaridad Sostenible. En realidad lo que era un proyecto terriblemente regresivo que buscaba ponerle impuestos de valor agregado a los alimentos básicos de la canasta familiar, a los salarios más reducidos, a las pensiones. En fin, era una especie de arrasamiento en un contexto que pues tuvo una ilustración significativa con un dato. Bueno, en los mismos días en que se estaba comenzando a tramitar esta ley en el Congreso, el instituto o el departamento que da en Colombia la estadística dijo que habíamos llegado prácticamente al 42%, pero se dice que puede ser la mitad de la población en situación de pobreza. Entonces, por supuesto, ese hecho movilizó inmediatamente a la población, pero después de ese primer hecho grave comenzaron a aflorar toda clase de razones acumuladas, estructurales para la movilización. El incumplimiento del acuerdo de paz de 2016, los acuerdos incumplidos con organizaciones sindicales, con el movimiento indígena, la situación del asesinato de los líderes sociales en los territorios. La lista es enorme. Los estudiantes, los maestros, la situación del sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto que estamos viendo es un conjunto de movilizaciones
que es una heterogeneidad que ha tenido, en este caso, una expresión simultánea. Y por eso es que el movimiento no ha decrecido, sino por el contrario, cada vez se fortalece, pues nuevos sectores se han sumado en este mes. Ha comenzado también una movilización campesina, trabajadores del Estado, en fin, no voy a hacer la lista que es muy larga, no nos daría el programa para eso. Ahora bien, en vez de sentarse a resolver los problemas, que se pueden resolver con medidas de carácter social, el gobierno adoptó la misma solución o llamada solución que le ha aplicado a esto de manera crónica, y es una muy violenta represión, que en este caso ha tenido expresiones de terrorismo de Estado, hay que decirlo así, y no voy a explayarme en este primer momento sobre esas modalidades de represión. Y por otra parte, un diálogo que es ficticio. El gobierno habla de diálogo, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es reprimir salvajemente a la población. Y la pregunta siguiente entonces sería para Pablo, yo creo, preguntándole cómo monitorea, cómo ve el tratamiento que están dando los medios de comunicación a lo que está pasando en Colombia, no solamente dentro de Colombia, sino que en nuestra región, en el mundo. Pues mira, desde hace 15 días, cuando tuvimos la reunión con el senador Cepeda y los senadores paraguayos en el que analizamos la situación en Colombia, realmente el mundo se ha enterado gracias a los medios alternativos, porque los colombianos han salido con sus teléfonos, con sus cámaras, y han documentado todos los abusos de la fuerza pública. Es que se ha seguido persiguiendo y criminalizando a los manifestantes, pero por otra parte las manifestaciones han sido multitudinarias, no solamente en las ciudades colombianas, sino alrededor del mundo, porque la diáspora se ha unido. Han salido cientos de miles de personas a las calles, a pesar del COVID y a pesar de la brutalidad policíaca. Y digo brutalidad policíaca porque en estos 15 días desde que hablamos con ustedes, pues las cifras son aterradoras. Según la ONG Temblores, hasta el viernes pasado, 43 personas han sido presuntamente asesinadas por la policía. 1.445 han sido detenidos de forma arbitraria. 47 personas han perdido al menos un ojo. 22 víctimas de violencia sexual por parte de la policía, violaciones por parte de la policía. 3.405 casos de violencia policial en total. Además hay un número de desaparecidos desconocido. Y algunos de esos empiezan ya a aparecer flotando en los ríos. Los métodos empleados por la policía pues, han sido el uso indiscriminado de armas de fuego contra los manifestantes, allanamientos sin orden judicial, llevar a las personas de forma ilegal a sitios de detención improvisados o sin garantías legales, ocultar los números de las placas a los policías para que no se les identifique, hacer cortes de luz, de internet. En fin, se ha incluso grabado a policías vandalizando o colaborando en la quema de instalaciones y permitiendo, y eso es lo más grave, permitiendo que personas vestidas de civil disparen contra la población. Repito, todos esos miles de vídeos son tomados por la gente en las calles y han documentado estos abusos al mundo entero. Hay que decir que las manifestaciones pues, han sido históricas, que lo que está sucediendo en Colombia es un verdadero golpe de Estado impulsado por Álvaro Uribe y ejecutado por el presidente Duque, un presidente ilegítimo porque fue elegido con los dineros del narcotráfico, con la compra de votos, con el fraude electoral, y quien ha permitido que durante este paro nacional se normalice el terrorismo de Estado en forma de ejecuciones, torturas y desapariciones. Y además ha dado vía libre al paramilitarismo urbano porque, repito, ahora es frecuente ver a grupos de personas vestidas de civil disparando al amparo de la policía. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a pasarle entonces para una siguiente intervención a Vivi Valdés. ¿Cuál creen que ha sido el papel de la juventud en estas movilizaciones? Y bueno, y si ha tenido algún rol fundamental. Entonces iniciaría con Iván, luego con Pablo. Pues esta movilización efectivamente ha estado encabezada, liderada en muchas partes del país por la juventud. No solamente lo que ya era tradicional, los jóvenes estudiantes, universitarios o de las instituciones de los colegios de secundaria, sino también el rostro que no se había visto con tanta claridad y protagonismo de los jóvenes de las barriadas populares. En muchas partes han aparecido
lo que se llama los jóvenes de la primera línea, es decir, quienes han durante todo este mes soportado el mayor impacto de la violencia que ahora describía Pablo, es decir, los que han puesto los muertos, de esa cifra que ya va bordeando los 70, las 70 personas que han sido víctimas de homicidios, porque tan solo en estas últimas horas en la ciudad de Cali, en una sola noche hubo 14 muertos más, pues la gran mayoría de ellos son jóvenes. Son jóvenes que están en barrios en los cuales no hay ninguna posibilidad de una realización laboral, educativa, que tenga el rostro de un futuro promisorio, y ellos señalan que el no futuro los ha llevado a las calles precisamente. Así que ese gran movimiento, que es un movimiento además que no está incorporado directamente a las organizaciones sociales que están promoviendo la movilización, sino que es un movimiento que surge con formas autónomas y con expresiones muy propias, pues es precisamente una de las novedades de esta gran movilización o de estas grandes movilizaciones que se han presentado en el país en estos días. Muchas gracias. Le escuchamos ahora a Paulo. Yo, aparte de lo que ha comentado Iván, a quien quiero nuevamente renovarle toda mi admiración, porque es uno de los líderes más importantes que ha tenido Colombia en su historia, no solamente en el progresismo, sino en los derechos humanos. Yo diría que a esos chicos que están en las calles, a estos millones de colombianos que están en las calles, se les ha llamado vándalos. Y se les ha llamado vándalos por parte de la extrema derecha precisamente para intentar deshumanizarlos, para que la fuerza pública adoctrinada pues pueda cargar contra ellos, para que la opinión pública piense que están obstaculizando el desarrollo del país. Se les ha llamado vándalos y se les acusa de que en esas manifestaciones y en esos bloqueos están pues arruinando el país. Pero los verdaderos bloqueos en Colombia tienen dimensiones mucho mayores, como es el que hace ese 1% de la población que posee el 89% de la tierra. Los verdaderos vándalos son esos que en el 2020, en plena pandemia, mientras millones de colombianos pasaban hambre y ya el 50% de la población era pobre, le dieron a la banca 17 billones de pesos para mantener sus utilidades, para que financiaran las grandes empresas, no a los medianos y pequeños negocios que generan el 80% del empleo del país. Así que los verdaderos vándalos tienen cuello blanco y son los que permitieron que pasara todo eso mientras se perdían, por ejemplo, cientos de miles de puestos de trabajo. Al tiempo que la gente se arruinaba, la banca obtenía en el 2020, en plena pandemia, 4 billones de pesos, que es un caso único en el mundo, ¿no? En plena recesión económica. Y esos vándalos de cuello blanco le perdonaron el año pasado 9 billones de pesos extra a los ricos, y a las petroleras les han perdonado más de 25 billones de pesos. Así que el verdadero bloqueo que sufre Colombia no es el que hacen estos jóvenes en las calles, es el que hacen los que han diseñado un país para robar, un país que se gasta el 60% del presupuesto en pagar una deuda externa, de la cual casi la mitad es para pagar los mismos intereses de la deuda. El verdadero bloqueo lo hacen en el país esos vándalos de cuello blanco, como el ministro Carrasquilla, un especulador financiero famoso por utilizar su posición de privilegio en el gobierno para lucrarse y encima ocultarlo en paraísos fiscales, y que afortunadamente pues la presión social lo ha obligado a dimitir. Así que explicarse todo esto desde el punto de vista de la respuesta de estos jóvenes en las calles es muy fácil. Pensemos que el ministro Carrasquilla quería llevar a cabo una nueva reforma tributaria porque el gobierno tenía totalmente desfinanciado y endeudado el país. Además necesitaba generar el dinero de las ayudas sociales con las que históricamente el uribismo ha conseguido ganar votos en los estratos más bajos, es decir, unas ayudas ridículas, pero suficientes para canjearla por el voto de los más necesitados. Entonces, a toda esta juventud que ha salido a las calles le ha tocado un papel histórico, que es el de liberar realmente a Colombia, y este papel que están jugando es el de una generación que no ha tragado entero, que no ha tenido la pasividad de nosotros, de las generaciones anteriores, y que gracias a esta intercomunicación que tienen entre ellos con las redes sociales y con el mundo entero, pues han mostrado al mundo lo que está pasando realmente en Colombia.
Muchas gracias. Estamos hablando con Pablo Bojorquez. Él es periodista y médico colombiano. También estamos con el senador Iván Cepeda, que es también un político colombiano. Bueno, Ricardo, te paso el micrófono. Bueno, gracias, Mercedes. Ya le hicieron varias preguntas, pero yo quería preguntarle tanto a Iván, ¿no es cierto?, como a Pablo, ¿cuál es el desenlace previsible de estas movilizaciones, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a empezar entonces con Iván y después le pasamos a Pablo. Adelante, Pues, Iván. gracias. Unos comentarios entonces generales sobre el conjunto de asuntos que tanto las personas que nos ven, a quienes saludo efusivamente como ustedes han hecho. Bueno, el programa fue un programa de debate. Lastimosamente no fue con Uribe directamente porque Uribe rehúye el debate. Yo ya le he hecho varios y siempre que vamos a debatir él sale corriendo. Así lo hizo en el año 2014 de un debate que cité en el Senado. Ese día él abandonó la sala, el recinto del Senado, así que pues tuvo que ser más bien un contrapunteo hecho en dos momentos diferentes. Pero bueno, fue una entrevista, creo yo, polémica, interesante, obviamente en la que pues yo espero que quienes nos escucharon hayan tenido la oportunidad de contrastar, porque son posiciones diametralmente opuestas. Uribe es un hombre que está por la guerra, por que no haya proceso de paz en Colombia, es un ultra neoliberal, es un hombre que busca a toda costa la impunidad sobre crímenes que se han cometido en el país y particularmente en aquellos en los que él mismo ha tenido un grado de responsabilidad muy significativo, como son los llamados o mal llamados falsos positivos que le costaron la vida al menos a 6.402 jóvenes en Colombia. En fin, hay muchos temas en los cuales hemos polemizado y con Uribe se sabe, tenemos ya una larga, muy larga, querella judicial que se prolonga por más de una década. Así que esto no es un asunto nuevo. Con relación a las acciones internacionales, sí, ya hemos emprendido varias y seguiremos desarrollando muchas. Hemos enviado 2 comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y existe ya la idea y la tarea de ir hasta La Haya. Se está promoviendo que haya una peregrinación de colombianos que viven en el exterior. Pablo, seguramente ustedes podrán promoverlo para ir, como ya se hizo una vez, a La Haya a entregar presencialmente documentos. Hay más de 1000 videos y creo que me quedo realmente corto porque son muchísimas las evidencias, toneladas de evidencias sobre cómo han sido violados los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad en Colombia, y obviamente aquí esas denuncias están hechas en contra de Álvaro Uribe, quien ha jugado un papel relevante en esto, contra el presidente Iván Duque, contra el ministro de Defensa, a quien ya le hicimos una moción de censura en el Congreso, al ministro Diego Molano, y los 2 comandantes, tanto del Ejército como de la Policía, por crímenes de lesa humanidad. Con relación a Chile, sí, hay digamos, motivos y razones que son afines, similares, porque tienen que ver con un modelo que es el mismo, es el modelo ultra neoliberal, es decir, el neoliberalismo en su etapa crítica y que ha generado en todos nuestros países consecuencias y efectos desastrosos. Así que sí, hay muchas razones comunes y por eso también se ha producido la movilización simultáneamente en muchos de nuestros países, pero por supuesto también hay especificidades y diferencias que podríamos precisar. Y con relación al desenlace y a la perspectiva política de la cual nos preguntaba Ricardo, pues es muy difícil hacer una previsión, por supuesto, que sea exacta de lo que va a ocurrir, pero evidentemente lo que está ocurriendo, lo que es palpable, porque esto no viene a desarrollarse desde el pasado 28 de abril, sino que tiene una historia
de movilización en la última década, por lo menos. Lo que sí es evidente es que la movilización es cada vez más masiva, más multitudinaria, que es cada vez más diversa y más prolongada. Es decir, puede ser que ahora el movimiento alcance un límite y después venga una especie de repliegue, pero es muy seguro que volverá, porque los motivos están ahí y sobre todo porque la movilización que se está haciendo hoy es cualitativamente nueva. Es decir, aquí hay un cambio de cultura política también en los jóvenes, en la ciudadanía, en las organizaciones sociales que están dando esta lucha. Y aquí ya se mencionaba un factor de ese cambio cultural. Se ha logrado romper el cerco informativo de los grandes medios de comunicación. La gente ya no le cree a los medios y lo que hace es examinar las redes, los medios alternativos, informarse. Hay una gran crisis del establecimiento político y eso también va a significar muy probablemente, si las fuerzas alternativas, progresistas, pues tenemos la inteligencia y la sensatez de lograr una coalición política fuerte, que es lo que se requiere, pues habrá por primera vez en Colombia un gobierno de carácter progresista. Ahora, el uribismo, la extrema derecha está haciendo hasta lo imposible porque eso no ocurra, incluso al punto de que se habla de que mucha de esta represión y de esta violencia que se está empleando tiene por finalidad ir aclimatando una especie de golpe de Estado o autogolpe de Estado para romper el orden, el debilitado orden institucional y democrático en Colombia y, por ejemplo, aplazar las elecciones del año 2022. Muchas gracias, Iván. Vamos a escucharle ahora a Pablo Jorge, entonces, con las preguntas también en relación a la situación de Colombia, la prensa, los comentarios que han hecho nuestros oyentes también. Primero, para que no se quede sin respuesta la pregunta de uno de tus oyentes que preguntaba por los canales independientes, casi todos los canales independientes en Colombia lo van a encontrar por internet. Somos youtubers o somos canales independientes o periódicos digitales como Cuarto de Hora, que también hay un canal como es Canal Noticias 1, pero normalmente te vas a encontrar con que somos todos productores de contenidos audiovisuales. Mi canal se llama Palabras Mayores, ahí van a encontrar entrevistas a todos los personajes más relevantes, líderes sociales y personajes como Iván Cepeda, defensores de derechos humanos. Ese tipo de canales son los que realmente nos han permitido hacer una protesta a nivel internacional y romper ese cerco mediático. Pero lo que está pasando en las calles de Colombia es que los jóvenes nos han hecho convencernos de que realmente la protesta es un derecho fundamental, un derecho constitucional, es una base de la democracia, y que esas protestas en Colombia solo buscan un pacto social, que es para terminar con el hambre de millones de personas y terminar con eso de que somos uno de los países más desiguales del mundo. Y que esta protesta la hacen multitudes empobrecidas, que lo que quieren es sobrevivir simplemente, porque hay una élite colombiana que ha sido terrateniente, que es paramilitar, que es narcotraficante, que no lo quiere. ¿Y por qué no lo quiere? Pues porque, bueno, y hay una cosa, también habría que incluir una cantidad de personajes oportunistas alrededor de esas élites que han crecido pues a su sombra. Pero ¿por qué no quieren ese cambio? ¿Por qué no quieren ese pacto social? Pues porque significa hacer pues una reforma agraria en un país de grandes terratenientes, devolver tierras productivas a los campesinos, 7 millones de hectáreas al menos que les han robado. Significa implementar los acuerdos de paz, significa sustituir los cultivos de coca, significa desmontar los negocios privados para dar acceso a la salud, a la educación. En una palabra, no quieren porque significa acabar con sus privilegios obtenidos mediante la corrupción y la acumulación violenta de riquezas. Entonces lo que está por venir no está solamente en manos de los colombianos, también está en manos de la presión internacional. Las políticas que asuma Estados Unidos de aquí en adelante pues también van a tener mucho que ver. Recientemente nuestra vicepresidenta, ahora canciller, pues ha estado visitando los Estados Unidos. Antes de esa visita ella se negaba a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Colombia y después de esa visita parece que ha cambiado de idea, seguramente por las presiones de los legisladores norteamericanos. De esa visita también ha salido con un presupuesto reforzado de ayudas para Colombia, en que se va a emplear ese presupuesto en más ayuda militar, más dinero para el SMAT,
para que siga matando a la gente en las calles. Entonces creo que toda esa presión internacional está consiguiendo que el gobierno colombiano de alguna forma esté haciendo pequeños cambios de dirección. Este nuevo despertar de América Latina y de la gente joven, ¿cómo, y particularmente en Colombia, cómo lo ven tanto Iván y Pablo? Bien, yo diría que efectivamente tal vez el saldo más importante de lo que está ocurriendo es en ese nivel, en el cambio de conciencia política que se está produciendo. Eso tiene unas expresiones muy precisas. Yo diría que una de ellas fundamental es que en esta movilización la gente, los jóvenes, pero todo el movimiento social ha experimentado la posibilidad de comenzar a legislar, ¿no? Y cuando digo eso me refiero a que 2 reformas han tenido que ser retiradas del Congreso. Es decir, la gente está comenzando a experimentar, tal vez de una manera pionera, por primera vez con tanta claridad, la posibilidad de que la movilización deja de ser simplemente un estallido de indignación y de protesta. Aquí hay algo más que protesta hoy. Es decir, ya se logra comenzar a convertir a la población realmente en un constituyente, es decir, en aquella instancia soberana, que es la que dice, en últimas, cuáles deben ser las leyes de la República, y no simplemente un grupo de congresistas que está en su gran mayoría, cuando hablamos de aquellos que están en las bancadas del gobierno, debidamente sobornados con las dádivas o las prebendas que les entrega el Poder Ejecutivo y los grandes conglomerados económicos. Es decir, en esta movilización la gente ha podido experimentar que la movilización tiene un resultado político, legislativo, y que es posible avanzar en ese proceso. Es decir, si eso se convierte en un hábito, eso puede querer decir que se va a terminar con ese imperio despótico de la politiquería que en Colombia está muy corrompida, como lo decía ahora alguna de las personas que están siguiendo. Bueno, la corrupción también en Colombia es un factor supremamente presente en todas las instancias de la política y del Estado, y que comience a ser realmente una política en la que haya una participación directa de la población. Y creo yo que eso tiene distintas expresiones. Lo vive la juventud a través de su movilización, el campesinado, los pueblos indígenas, cada uno con sus formas de movilización y con sus reivindicaciones, pero también desde la perspectiva de que esa movilización tenga un efecto político electoral. Es decir, hay mucha pedagogía que se está haciendo para que esa indignación social no se quede simplemente en una movilización que termina, sino que se traduzca también en un resultado de cambio político. Y creo que ese es el otro proceso importante que se está haciendo en este momento. Yo señalaría estas, pero hay muchas otras impactos. Por ejemplo, diría que la movilización, que ya no es simplemente un paro, sino que es prácticamente una huelga, ha dado lugar para que surjan solidaridades populares muy interesantes en los barrios. La gente ha creado ollas comunitarias, formas para protegerse de la bestial represión del Estado, y todo eso va generando tejido y organización también. Te escuchamos, Pablo. Pues esas juventudes que están en las calles en Colombia no se sienten representadas por el comité de paro con el que se ha reunido el presidente Duque, y el presidente Duque no se ha querido reunir con las personas que están en la calle. Entonces ahí se está imponiendo un poco el saber popular, la voluntad popular, porque son hijos de una generación que ha perdido pues sus pensiones, sus empleos, su salud,
Muchos de ellos son huérfanos de una masacre, de un genocidio que lleva décadas en Colombia, al que se le ha puesto una resistencia histórica, a la que también hay que rendirle un homenaje. Recordemos, por ejemplo, que en la era Duque, o sea, en el tiempo que lleva Duque de presidente, han sido asesinados 780 líderes sociales. O sea, las cabezas de las comunidades que luchan por el territorio, por el agua, por la restitución de tierras, por la salud, han sido asesinadas, 780 líderes asesinados. Ha habido casi 200 masacres en el tiempo que lleva Duque de presidente. Pero resulta que estos asesinos se metieron con la generación equivocada, porque esta generación es una que se comunica con el mundo entero a través de un teléfono, una a la que la pasividad y la desinformación de la generación anterior la dejó sin nada, pero también la dejó sin miedo. Y el problema es que ahora en las calles hay cientos de miles de jóvenes colombianos capaces de dar la vida, pero también hay un gobierno dispuesto a matar. Y el problema es que ese gobierno tiene un ejército y una policía adoctrinadas. Y además tiene un gasto militar que es el más alto del continente según el Producto Interno Bruto del país. Y que estamos en el país de los 6.402 falsos positivos. En un país con un amplio historial de crímenes de Estado que se quedan en la impunidad porque la justicia militar es autoadministrada. Incluso a la policía, que es un cuerpo civil, la juzga la justicia militar. Entonces, pues la impunidad es absoluta. El querer deshumanizar a estos manifestantes, llamándolos vándalos, no ha hecho otra cosa más que el efecto contrario, que el país despierte, que las mismas madres se pongan en la primera línea a defender a sus hijos, que las madres están reemplazando a los hijos en la primera línea, que haya cada vez más gente que se solidariza, que las donaciones se multipliquen, que la diáspora se movilice, cosa que no pasaba antes, que muchísima gente que era de la derecha o que se creía con privilegios se ha dado cuenta que ha perdido sus privilegios, que se están enfrentando pues al tren de la historia. Y creo que la historia va a recordar a estos vándalos como los héroes que lucharon en medio de una pandemia contra un Estado asesino y fueron capaces de liberar a Colombia. Preguntarle a Iván y a Pablo qué ellos creen que podrían ser 3 claves que podríamos tener como región para responder juntos ante estos avances. Entonces primero le paso a Iván, luego a Pablo. En Colombia, debo decirlo, estamos ya muy experimentados en toda clase de métodos criminales, terroristas desde el Estado, de represión, de persecución, no solamente desde el punto de vista judicial, sino también incluso del asesinato sistemático de nuestros líderes y lideresas más destacados. Así que hay una resistencia muy férrea y creo que si el gobierno de Duque y el uribismo toman el camino equivocado de intentar romper el orden, repito, endeble, pero de todas maneras existente orden institucional y pues democrático, así sea, repito, con mucha debilidad, pues habrá una formidable respuesta social, popular, ciudadana, que tendrá muchos componentes de movilización social. Así que estamos en una etapa en la cual el neoliberalismo ha entrado en un momento en el cual son imperativas las salidas de carácter social e igualmente en el plano político. Así que o se transige o la movilización continúa. Yo creo que esa es la lección que hemos estado viendo en esta última década, no en Colombia, ni siquiera solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Cada vez la movilización social es más poderosa, más multitudinaria, más consciente, con objetivos más estratégicos y más políticos. Así que yo creo que, a pesar de que haya dificultades, que muy probablemente las habrá, estamos preparados para resistir y, sobre todo, para convertirnos en alternativa política, que es lo esencial. Ahora, eso depende también de muchos factores. Es fundamental no caer en la trampa de dividirnos, de comprar la lógica que intenta segregar
y presentarnos como movimientos distintos, las mujeres y los movimientos feministas, los movimientos sindicales, los jóvenes, los que son o somos un poco más veteranos, no. Aquí todos somos parte de una gran movilización nacional, internacional. Y diría que ahí hay una clave importante, es buscar en toda circunstancia la confluencia, la unidad de nuestros propósitos en el plano nacional, y ahí voy a un segundo momento, en el plano internacional también. Yo creo que hay que aumentar la coordinación internacional de nuestros esfuerzos. Sería muy bueno que comencemos a hacer movilizaciones transnacionales, en un mismo día, en una misma semana, en muchos países, hacer sentir nuestras voces y nuestras movilizaciones de cada país en el plano latinoamericano. Y también con propósitos compartidos. Ahí va una tercera clave. Yo creo que sería bueno que nos movilicemos juntos por propósitos que tengan, más allá de nuestros problemas nacionales, objetivos transnacionales. Tenemos enemigos o instancias adversas comunes. Todos tenemos problemas con el Fondo Monetario Internacional, para mencionar simplemente un asunto, el gran problema que implica la deuda externa para todos nuestros países. Bueno, ¿por qué no pensar en movilizarnos para que en todo el continente, en toda Latinoamérica, se sienta una sola voz en una sola jornada, por ejemplo, contra la deuda externa, para mencionar simplemente un asunto? Pero también Mercedes mencionaba otro, el extractivismo, las economías de la muerte que están acabando con el medio ambiente, con el agua, que quieren privatizar los recursos esenciales de nuestras naciones. Entonces, creo que debemos ir hacia una movilización que tenga un carácter más global, más permanente y que tenga objetivos políticos más estratégicos. Así le escuchamos a Iván Cepeda, senador colombiano, muy interesante, y de hecho esa fue una realidad en los años 90, 2000, las movilizaciones, digamos, globales en contra de la deuda, por ejemplo. Eso realmente unió a nuestros pueblos. Vamos a escucharle ahora entonces a Pablo Bojórquez. Yo creo que esas movilizaciones globales, internacionales, y esa hermandad entre países responde a una lógica, y es que hoy en día las transnacionales tienen más poder que los países. Hay empresas que tienen mucho más dinero que países enteros, empresas que ponen y quitan presidentes a distancia. El complejo militar industrial americano es el que decide los destinos de un país, la banca sionista. Cuando va nuestra vicepresidenta, y hago un pequeño recuadro de nuestra vicepresidenta ha sido la ministra de Defensa de Álvaro Uribe, en la época más dura de los falsos positivos. Ha sido la responsable jerárquica máxima de una de las masacres más horrorosas que han sucedido en Colombia, que fue la Operación Orión, y ha sido, además, tiene lazos con el narcotráfico. Su hermano ha sido narcotraficante. Ella mantuvo en secreto el hecho de que pagó la salida de su hermano de la cárcel por narcotráfico. Su familia ha tenido nexos comerciales con un gran narcotraficante colombiano, y es nuestra canciller. Y es una persona anodina desde el punto de vista intelectual, pero que ha permanecido en las cuotas más altas del poder político y militar en Colombia, y representa a Colombia en este momento como lo representa el uribismo en todas las embajadas alrededor del mundo. Por lo tanto, esa imagen y esa negociación que se está dando de cara al exterior, de cara a la comunidad internacional, no puede ser hecha a través de los mismos canales que nos mantienen esclavizados y en la pobreza. Esa comunicación tiene que ser a través de los medios alternativos. Analicemos una cosa muy concreta. Por ejemplo, la decisión del presidente de elevar al máximo la militarización en Cali, en el Valle del Cauca en estos días, pues es simplemente una respuesta cobarde e intolerante de un personaje que sigue un guión, el guión de Álvaro Uribe, y que le está diciendo que no dialogue con los verdaderos representantes del paro, que siga hacia adelante con esa política de la fuerza, del uso y el abuso de la fuerza, y que bloquee una salida política, y posiblemente sea el paso previo a declarar un estado de conmoción interior, que convertiría realmente a Colombia en una verdadera dictadura. Todo esto, la comunidad internacional tiene que reaccionar antes de que suceda.
y somos los colombianos en este momento los que estamos necesitando la ayuda, pero realmente es todo el pueblo latinoamericano el que ha sufrido las consecuencias del neoliberalismo, un neoliberalismo que necesita la violencia para poder ser aplicado, porque la base de esa desigualdad es ese neoliberalismo. Entonces yo creo que la unión entre los pueblos latinoamericanos, entre los pueblos del sur, de un sur global, en base a la comunicación alternativa, en base a los movimientos progresistas, es la única esperanza que tenemos, porque estamos ante fuerzas que son realmente poderosas. Veamos, por ejemplo, la influencia que tienen las iglesias cristianas evangélicas en este momento en Latinoamérica. Veamos la influencia que tiene la Big Pharma, que tienen las corporaciones militares, el lobby multimillonario que hacen las empresas multinacionales a nuestros gobernantes, y en el caso de los gobernantes corruptos, el impacto brutal que tiene eso sobre nuestras economías. Entonces, si hay algo que nos devuelva la esperanza, es esa unión entre latinoamericanos. Yo ya quiero ir agradeciéndole tanto a Iván Cepeda como a Pablo Borges, ¿no es cierto? Realmente un gran aporte nos dieron hoy a todos. Y sí, simplemente para que ellos mismos redondeen, decir, bueno, hay esperanza de cambio. Gustavo Petro puede ser quizás el que ayude a aglutinar a todo el pueblo colombiano. O sea, hay una posibilidad de que efectivamente dentro de un año podamos festejar un triunfo del pueblo colombiano. Yo creo que ya ahora la movilización de los jóvenes en las calles que no le temen a la represión durísima que están sufriendo, ya es motivo para festejar, en el sentido que hay una nueva conciencia, y esa nueva conciencia va a llevar a la liberación del pueblo colombiano de sus cadenas. Entonces, pero sí, más que una conclusión mía y de la audiencia, que vemos que realmente estos grandes avances del pueblo colombiano, nos gustaría, tanto Iván como Pablo, si ustedes también así, quizás en 1 o 2 minutos, una cosa breve, dan un mensaje final para decir, bueno, cuál es la perspectiva, y desde acá, desde Paraguay, desde esta parte sur de América, vamos a estar siguiendo atentamente y tratar de llevar toda la solidaridad que está a nuestro alcance para que efectivamente el pueblo colombiano protagonice esa liberación que la tiene tan merecida. Así que, bueno, con estas palabras, Iván, adelante para tus palabras finales. Bueno, lo primero, agradecer tanto este espacio como las expresiones de solidaridad en todo el continente, desde Paraguay, por supuesto. Nuestros pueblos efectivamente son hermanos, gemelos, y estas expresiones son fundamentales para la gente que está hoy en las calles, en muchos lugares resistiendo. Así que les hacemos un llamado a que sigan realizando todo tipo de actividades para difundir, para informar y también para expresarle al gobierno colombiano que se le está observando internacionalmente. Y en segundo lugar, sí, hoy estamos acercándonos a un cambio político en Colombia. Debemos hacerlo con toda la serenidad y la constancia, la perseverancia. No basta con tener, como tenemos, grandes figuras políticas hoy. Necesitamos construir movimiento, poder popular y social que vaya más allá incluso de la perspectiva de llegar a ser gobierno y de tener mayorías parlamentarias. Es muy importante construir muchas formas de poder político que nos permitan en un proyecto estratégico a largo plazo producir la transformación que estamos buscando. Pero sí, hay que decir que el mensaje, a pesar de las dificultades que estamos hoy viviendo, es de esperanza y de una confianza profunda en que ese cambio es posible hoy en Colombia. Así es, tenemos esperanzas. Ahora le pasamos entonces a Pablo Borges, que tiene además una pregunta para vos, Iván, así que te vamos a robar un minutito más. Adelante, Pablo. Gracias. Sí, yo primero un mensaje para esos jóvenes que están en la calle, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, porque también hay unos jóvenes de la tercera edad que están saliendo a marchar con un riesgo muy mayor para su salud, para defender, por ejemplo, sus pensiones. Pero yo quisiera decirle a los jóvenes que esa resistencia civil pacífica que tienen que hacer tiene que tener mucha cabeza, tiene que tener mucho estudio. Ellos lo están haciendo a través de sus asambleas, a través de sus reuniones. Hay un trabajo en este momento muy grande que no se ve mucho más allá de las manifestaciones
porque una cantidad de propuestas se están cristalizando en este momento por todo el país, pero hay medidas que se pueden hacer de entrada. Por ejemplo, los fondos de pensiones privados, esos dineros no pintan nada ahí, hay que llevarlos a Colpensiones, no tener el dinero en las cuentas del grupo Aval, no consumir bebidas azucaradas, no permitirle a la fuerza pública tener cualquier excusa para ejercer la brutalidad porque lo van a hacer, darle a la gente la pedagogía social que necesita para entender por qué tiene que ir a votar masivamente, tanto por Congreso y Senado como por presidente, porque en el caso que gane un presidente progresista, si no tiene la mayoría en el Senado, lo único que estamos haciendo es poner en peligro su vida y no permitirle gobernar, y hemos perdido una oportunidad histórica. Entonces el cambio va a ser precisamente en el 2022. Y a Iván, mi querido Iván, yo quería preguntarte, ¿tú qué opinas o qué crees que va a pasar con la relación Colombia-Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el grado de impacto de nuestro mayor aliado comercial y de nuestro mayor donante de ayuda militar después de todo lo que está pasando en estos días? Porque definitivamente la actitud que tome Estados Unidos va a ser determinante en lo que va a suceder en Colombia. Pues yo diría, Pablo, que ahí hay dos realidades. Una es la política del gobierno de Estados Unidos, que tiene algunos cambios importantes con relación a la pasada administración. De Trump a Biden hay algunos cambios, pero se mantiene esa idea de que Colombia es el aliado principal en la región, y por supuesto esa idea de ayuda militar que es tan lesiva, no solamente para Colombia, sino para la región. Pero también hay otra realidad, la realidad del pueblo de Estados Unidos, que cada vez tiene niveles también de movilización más significativos, de los votantes que eligen a los congresistas, especialmente a los congresistas demócratas y también republicanos, que les están preguntando a qué está yendo sus impuestos en Colombia, en qué se está invirtiendo esos dineros, cuando ven imágenes en las cuales está ocurriendo todos los días en Colombia y cada hora en Colombia lo que ha pasado en las calles de Estados Unidos con un ciudadano afroamericano, con el señor Floyd. Bueno, en Colombia ocurre eso todos los días y hay muchos ciudadanos y ciudadanas que le están preguntando a sus elegidos qué van a hacer frente a eso en Colombia. Así que la dinámica también es cambiante, y yo creo que uno de los impactos de esta gran movilización es que ha caído la máscara de los gobiernos colombianos de presentarse como ejemplo y autoridad democrática ante el mundo. No, lo que ha quedado a la vista del planeta es un régimen que es peor incluso que muchas dictaduras militares que ha tenido nuestro continente. Muchas gracias, Iván. Bueno, agradecemos a Iván Cepeda, senador de Colombia. Agradecemos a Pablo Bojorquez, periodista colombiano, por habernos acompañado hoy en esta transmisión, en la primera parte de nuestra transmisión, porque queremos pedirle a la gente que se quede un ratito más. Vamos a hablar de energía, pero le agradecemos muchísimo por su tiempo, porque sabemos que está todo muy intenso en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y vamos a seguir muy de cerca lo que pasa allá, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Y a Pablo también. Muchas gracias. Hasta siempre, un gran abrazo.